Mamá, ¿tenemos que irnos hoy?, preguntó una vocecita desde el umbral. Elena se volvió lentamente. Allí estaba Lucía, con su pijama de estrellas y los pies descalzos, los ojos húmedos no por tristeza, sino por esa mezcla de curiosidad e inseguridad que solo los niños conocen cuando el mundo se vuelve demasiado grande para entenderlo. Detrás de ella, asomaba Mateo, más callado, abrazando un osito raído cuyo nombre nadie recordaba ya, pero que nunca se separaba de él. No hoy, mi vida, respondió Elena, forzando una sonrisa que apenas le rozó los labios. Mañana. ¿Y el papá? Mateo no terminó la pregunta. Solo bajó la mirada, acariciando la oreja del osito con el pulgar. Elena sintió un puñal en el pecho. No era la primera vez que le preguntaban eso, y sabía que no sería la última. Pero hoy, más que nunca, supo que no podía seguir respondiendo con frases hechas, está en el cielo, nos cuida desde arriba, ya no sufre. Porque la verdad era más dolorosa, más simple, y más real ya no está. Se levantó, dejó la taza sobre la mesa con un tintineo suave, y se arrodilló frente a los gemelos. Tomó sus manos, las de Lucía, decididas, las de Mateo, temblorosas, y los miró con una intensidad que casi los hizo retroceder. Escúchenme bien. Vamos a un lugar nuevo. Un rancho que era de papá, un lugar donde él jugaba de niño. Es grande, tiene árboles altos, un río cercano, y animales. Ustedes no lo recuerdan, pero él nos habló de ese sitio muchas veces. ¿Y por qué nunca fuimos antes?, preguntó Lucía, con esa lógica implacable de los 8 años. Elena tragó saliva. Porque tu padre tenía miedo. Porque ese lugar guardaba algo que él no quería enfrentar. Pero no dijo eso. En cambio, susurró, porque no era el momento. Pero ahora sí lo es. Mateo alzó los ojos, grandes y oscuros como los de su padre. ¿Vas a estar triste allá también? Mamá, la pregunta la destrozó. No porque doliera, sino porque venía cargada de amor. Porque su hijo no le pedía que dejara de sufrir, solo le preguntaba si su tristeza los acompañaría. Sí, admitió, con la voz quebrada. Tal vez un poco. Pero también espero encontrar algo que me ayude a entender por qué se fue tan rápido. ¿Y por qué nos dejó ese rancho? Hubo un silencio. Afuera, el viento movió las ramas de un roble viejo, y por un instante, Elena juró oír la risa de su esposo, lejana, como si el viento también lo recordara. ¿Y si hay fantasmas?, susurró Mateo, con los ojos brillantes. Lucía lo miró con impaciencia. ¿No existen los fantasmas, tonto? Si existen, insistió él. Papá dice que los recuerdos son fantasmas que no quieren irse. Elena contuvo el aliento. Cuando te dijo eso, amor, porque no me lo contaste, se levantó, los abrazó a ambos con fuerza, como si temiera que el viento se los llevara. Entonces, dejemos que esos fantasmas nos hablen, dijo, mirando hacia la ventana donde la noche comenzaba a caer. Tal vez tengan algo que decirnos. Y en ese momento, mientras los gemelos se aferraban a ella como si fuera el último refugio en un mundo que se desmoronaba, Elena tomó una decisión. No iba solo a huir del dolor. Iba a buscar respuestas. Iba a caminar por los pasos de su esposo, incluso si eso significaba adentrarse en un lugar que él mismo evitó durante años. Porque si algo le había enseñado la muerte, era que el silencio no cura. Solo entierra. Y ella ya no quería enterrar más nada. Al día siguiente, con la camioneta cargada de maletas, cobijas y la caja de fotos que nunca abrió del todo, Elena encendió el motor y miró por el espejo retrovisor. La ciudad quedaba atrás, con sus calles familiares, sus rostros compasivos y sus preguntas sin respuesta. Delante de ella, solo el camino, polvoriento y solitario, que conducía al rancho de su marido. ¿Están listos?, preguntó, sin mirar atrás. Sí. Gritó Lucía, emocionada. Mateo no dijo nada. Solo apoyó la cabeza en la ventanilla y susurró, tan bajo que solo el viento lo escuchó, hola, papá, ya vamos. Cuando el sol ya se inclinaba hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Elena divisó al fin las rejas oxidadas del rancho. Estaban torcidas, cubiertas de enredaderas, como si la naturaleza hubiera decidido sellar ese lugar del mundo. Sobre la entrada,
una placa de madera apenas legible, La Esperanza. ¿Ese es el nombre del rancho?, preguntó Lucía, frunciendo el ceño. Pero, si está todo roto. Elena no respondió de inmediato. Apretó el volante con fuerza, sintiendo como su corazón latía más rápido, como si algo en ese lugar ya la reconociera, o la recordara. A veces, dijo al fin, con voz suave, la esperanza no es algo bonito. A veces es lo que queda cuando todo lo demás se ha ido. Detuvo el coche frente a la casa. Era más grande de lo que imaginaba: 2 pisos de madera oscura, techos inclinados, ventanas con cortinas desgarradas que ondeaban como banderas de advertencia. El jardín estaba salvaje, invadido por maleza, pero entre las flores silvestres aún se distinguía el contorno de un sendero que alguna vez fue cuidado. «Mamá, mira», exclamó Mateo de pronto, señalando el fondo. «Ese es el celeiro, sí». Allí estaba, más grande que la casa misma, con las tablas grises por el tiempo y una puerta entreabierta que crujía con cada ráfaga de viento. Algo en esa puerta, en la forma en que se movía lenta y repetidamente, hizo que a Elena se le erizara la piel. «Vamos a entrar», dijo, tratando de sonar firme, aunque sus manos temblaban al abrir la puerta del coche. Los gemelos saltaron con la energía de quienes aún no saben temer lo desconocido. Corrieron hacia la entrada, pero Elena los detuvo con un gesto. «Esperen. No corran. Este lugar no ha sido cuidado en mucho tiempo. Puede haber animales, o cosas rotas. Prométenme que no se separarán». «Prometido», dijo Lucía, con los ojos brillantes. «Vamos a explorar». Elena tomó la maleta más ligera y, con una respiración profunda, cruzó el umbral. El interior olía a moho, a tierra húmeda, a recuerdos secos. El polvo flotaba en los rayos de sol que se colaban por las rendijas de las ventanas. Todo estaba cubierto con sábanas blancas, como si los muebles fueran fantasmas dormidos. «Papá vivió aquí», murmuró Mateo, acariciando el borde de una mesa de madera con la punta de los dedos. «Sí», respondió Elena, acercándose. «Aquí jugó, comió, rió, y tal vez también lloró». «¿Por qué nunca nos lo contó?», preguntó Lucía, mirando a su madre con esa intensidad que solo los niños poseen cuando sienten que hay una verdad escondida. Elena no supo qué responder. Porque en ese momento, al mirar la escalera que subía al segundo piso, creyó ver una sombra moverse. Solo un instante. Tan breve que dudó si había sido real. Pero los gemelos no notaron nada. Estaban demasiado ocupados imaginando cuál sería su habitación. «Yo quiero la del fondo», gritó Lucía, ya subiendo los escalones con su mochila a cuestas. «No, yo», protestó Mateo, corriendo tras ella. «Chicos, con cuidado», gritó Elena, subiendo tras ellos. Arriba, el pasillo era estrecho, con 3 puertas. La del fondo estaba entreabierta. Elena la empujó suavemente, y el chirrido del gozne resonó como un lamento. La habitación estaba vacía, excepto por una cuna antigua en una esquina y un espejo cubierto con un paño negro. «Esta será la mía», dijo Lucía, echándose en la cama sin colchón, como si el polvo no existiera. Mateo, en cambio, se quedó en el umbral, mirando hacia el final del pasillo, donde una puerta más pequeña, casi oculta, estaba entreabierta apenas unos centímetros. «Mamá, ¿qué hay ahí?». Elena se acercó. Empujó la puerta con el pie. Era un cuarto de almacenamiento, lleno de cajas, libros viejos, y un baúl de madera con herrajes de bronce. Pero lo que llamó su atención fue una fotografía en la pared, medio arrancada, como si alguien hubiera intentado borrarla. En ella, un niño de unos 8 años, con los ojos idénticos a los de Mateo, sostenía un perro por el cuello, sonriendo bajo un sol que ya no existía. «Ese es papá», dijo Elena, con la voz entrecortada. «¿Cuando era chiquito?», preguntó Mateo, acercándose. «Sí. Mucho antes de conocernos». Lucía apareció en la puerta, mirando la foto con curiosidad. ¿Y quiénes son los que están detrás? Elena no los había visto al principio. Pero al mirar con más atención, distinguió 2 figuras borrosas en el fondo: un hombre alto de sombrero y una mujer con un vestido claro, de espaldas, como si no quisieran ser fotografiadas. «No lo sé», susurró. Y en ese instante,
un ruido seco vino desde abajo. Como si algo hubiera caído en la cocina. Los tres se miraron. ¿Fue el viento?, preguntó Lucía, con menos seguridad esta vez. Tal vez, dijo Elena, aunque su cuerpo ya estaba tenso. Bajaron con cuidado. Todo estaba como lo habían dejado. Pero la puerta principal estaba completamente abierta, moviéndose suavemente. No había viento dentro de la casa. Mamá, susurró Mateo, aferrándose a su mano. ¿Alguien más está aquí? Elena quiso decirle que no, que era solo su imaginación, que las casas viejas hacen ruidos. Pero entonces, desde el fondo del pasillo, cerca del comedor, escuchó algo que no podía ignorar: un susurro. No palabras. Solo un murmullo, como si alguien estuviera repitiendo un nombre una y otra vez. Elena se quedó helada. ¿Ustedes oyeron eso? Los gemelos negaron con la cabeza, mirándola con ojos asustados. Tal vez fue el río, dijo Lucía, aunque el río estaba a más de 1 kilómetro. Elena tragó saliva. No quería asustarlos. Pero tampoco podía fingir que no había oído su nombre, pronunciado con una voz que no era del presente. Esa noche, después de cenar en silencio con latas calentadas al fuego de la estufa, los gemelos se durmieron rápido, agotados por el viaje. Pero Elena no pudo. Se sentó junto a la ventana del salón, envuelta en una manta, mirando al celeiro. La luna lo iluminaba con una claridad pálida, casi sobrenatural. Y entonces lo vio una luz tenue, parpadeante, en una de las ventanas superiores. No era un relámpago. No era el reflejo de las estrellas. Era una vela. Alguien, o algo, estaba allí. Se levantó, el corazón golpeándole las costillas. Caminó hacia la puerta, pero antes de abrirla, una mano pequeña la detuvo. No vayas, dijo Mateo, de pie en el pasillo, con los ojos abiertos como platos. No estás solo. Como sabes, susurró Elena. Porque, me habló esta tarde. Cuando estabas arreglando las camas. Elena sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Qué te dijo? Mateo bajó la mirada, como si tuviera miedo de repetirlo. Dijo, busca debajo del piso. Ahí está la verdad que él no quiso contarte. Elena lo abrazó con fuerza, temblando. Está bien, mi vida. Ya basta por hoy. Vamos a dormir. Pero mientras lo arropaba, no podía dejar de pensar en esas palabras. La verdad que él no quiso contarte. Su marido. El hombre que amó. Que había escondido, y más importante aún, porque el rancho parecía recordarlo mejor, que ella aferró el colgante que él le había regalado el día de su boda, frío contra su piel, y se levantó sin hacer ruido, cuidando de no despertar a los gemelos, que dormían abrazados en la misma cama, como si el miedo de la noche anterior los hubiera empujado a refugiarse uno en el otro. Se vistió rápido, se echó un chal sobre los hombros y bajó las escaleras con paso ligero pero decidido. El aire de la mañana era fresco, cargado con el olor de la tierra mojada y las hierbas silvestres. Afuera, el rancho parecía distinto bajo la luz del día, menos amenazante, más solitario. Pero el celeiro seguía allí, imponente, con su puerta entreabierta esperando. Buenos días, dijo una voz suave a sus espaldas. Elena se volvió, sorprendida. Era Mateo, aún en pijama, con los pies descalzos y los ojos hinchados de sueño, pero alerta. ¿No pudiste dormir?, preguntó ella, acariciándole el cabello. Oí pasos, murmuró él. Como si alguien caminara arriba, en el granero. Elena contuvo el aliento. No dijo nada. Solo asintió, tomó la mano de su hijo y juntos caminaron hacia el celeiro. Lucía los alcanzó minutos después, frotándose los ojos, envuelta en una manta. ¿A dónde van?, preguntó, bostezando. A averiguar, respondió Elena. La puerta del celeiro crujió al empujarla. El interior estaba en penumbra, iluminado apenas por los rayos de sol que se colaban por las rendijas del techo. El aire olía a paja vieja, madera podrida y algo más, algo dulce, como flores marchitas. Miren, exclamó Lucía, señalando una escalera de madera que subía a un altillo. No suban solos, advirtió Elena.
pero ya era tarde. Lucía trepaba con la agilidad de un gato, y Mateo la seguía, más lento, con los ojos fijos en algo que solo él parecía ver. Arriba, el espacio era pequeño, pero lleno de recuerdos congelados en el tiempo. Había cajas de cartón, ruedas de carro antiguas, herramientas oxidadas, y en un rincón, cubierto con una lona, algo voluminoso. ¿Qué es eso?, preguntó Lucía, tirando de la lona. Bajo ella, apareció una vieja cuna de madera, con detalles tallados a mano. En uno de los barrotes, colgaba una cinta azul desteñida. Elena la tocó. La cinta era suave, como si alguien la hubiera sostenido durante años. Era mía, dijo una voz a sus espaldas. Los tres se giraron. Mateo estaba de pie junto a una ventana rota, mirando hacia el campo, pero sus labios no se habían movido. Mateo, llamó Elena, con el corazón acelerado. Él parpadeó, como si despertara de un sueño. ¿Qué? Dije algo. Elena no respondió. Se acercó a la cuna y, al moverla ligeramente, notó que el suelo debajo estaba hueco. Se arrodilló, palpó las tablas. Una de ellas se movía. Ayúdenme, dijo, con voz temblorosa. Juntos, los tres levantaron la tabla. Debajo, no había polvo ni tierra. Había un hueco, y dentro, una caja de madera pequeña, con un broche de latón oxidado. Elena la sacó con manos temblorosas. La abrió. Dentro había cartas atadas con una cinta roja, una medalla de San Cristóbal, y una fotografía. En ella, una mujer joven, con los mismos ojos que Mateo, sostenía a un bebé en brazos. Detrás de ella, el rancho, intacto, radiante bajo el sol. ¿Quién es ella?, preguntó Lucía, inclinándose. Elena no supo responder. Pero en ese momento, una ráfaga de viento entró por la ventana rota, y la fotografía se le escapó de las manos. Flotó en el aire un instante, como si algo invisible quisiera mostrársela mejor, y luego cayó sobre el alféizar, boca arriba. En el reverso, había una escritura apenas legible, con tinta desvanecida, para mi hijo, si algún día vuelve. Susurró Elena. Ana. Ese era el nombre de la madre de su marido. La que, según los pocos relatos que él compartió, había muerto poco después de darlo a luz. Pero en la foto, la mujer parecía fuerte. Viva. Mirando a la cámara con una mezcla de tristeza y determinación. ¿Por qué papá nunca nos mostró esto?, preguntó Mateo, con la voz quebrada. Elena no tenía respuesta. Solo sentía un nudo en el pecho, como si algo dentro de ella estuviera a punto de romperse. Se levantó, guardó la caja bajo el brazo y dijo, vamos a bajar. Ya vimos suficiente por ahora. Pero al bajar la escalera, notó que la puerta del celeiro, que había quedado abierta, ahora estaba cerrada. ¿Ustedes la cerraron?, preguntó, girándose hacia los gemelos. Negaron con la cabeza. Elena empujó la puerta. No se movió. No estaba trabada, pero algo la mantenía cerrada, como si una presencia invisible no quisiera que salieran aún. Mamá, susurró Lucía, agarrándole el brazo. Mira. En el suelo de tierra, justo frente a la puerta, había huellas. Pequeñas. De un niño descalzo. Pero los tres estaban descalzos, y ninguna de sus huellas coincidía. No es posible, murmuró Elena. Entonces, desde el fondo del celeiro, vino un sonido. Suave, casi imperceptible al principio. Pero inconfundible. Una caja de música. Como no había electricidad. No había nadie más. La melodía era antigua, dulce, y familiar. Era la misma que su marido tarareaba a veces cuando pensaba que nadie lo escuchaba. Vámonos. Ordenó Elena, empujando la puerta con todas sus fuerzas. Esta vez, cedió. Salieron corriendo, sin mirar atrás. Solo cuando estuvieron a varios metros, se detuvieron, jadeando. ¿Qué fue eso, mamá?, preguntó Lucía, con los ojos llenos de lágrimas. No lo sé, dijo Elena, abrazándolos. Pero no vamos a tener miedo. Porque sea lo que sea, quiere que sepamos algo. Esa tarde, mientras los gemelos jugaban en el jardín, más cerca de la casa esta vez,
Elena se sentó en la cocina con la caja sobre la mesa. Abrió las cartas una por una. Eran de Ana. Dirigidas a su hijo, escritas con una letra elegante y urgente. Si lees esto, es porque ya no pude protegerte más, tu padre no murió como dicen, ellos nos obligaron a desaparecer. Pero tú eras nuestra esperanza, cada línea la atravesaba como una aguja. Su marido no era huérfano. Había sido arrancado de sus padres. No por accidente. Por miedo. Mamá, llamó Mateo desde la puerta. Elena ocultó las cartas rápidamente. Sí, ¿crees que papá sabía que su mamá estaba viva cuando nos casamos? La pregunta la dejó sin aliento. No, no lo creo, respondió, con la voz apenas audible. Creo que le hicieron creer que ella había muerto. Y que este lugar era una maldición. Pero no lo es, dijo Mateo, con una certeza que no correspondía a su edad. Es un escondite. Un refugio. Elena lo miró fijamente. En sus ojos no había miedo ya. Había comprensión. Como si, de alguna manera, él estuviera conectado con esa historia más allá del recuerdo. Tal vez tengas razón, susurró. Y en ese momento, mientras el sol se ponía tras los árboles, Elena tomó una decisión. No huiría. No cerraría los ojos. Cavaría. Buscaría. Escucharía. Porque el rancho no estaba maldito. Porche. Los gemelos dormían en el piso de abajo, esta vez en habitaciones separadas, aunque con las puertas abiertas, como si el miedo compartido ya no bastara para consolarlos del todo. Mamá, oyó de pronto, desde el pasillo. Era Mateo. De nuevo. Con los pies desnudos y los ojos abiertos como platos, como si no hubiera dormido un solo minuto. ¿Otra vez?, preguntó ella, sin sorpresa, solo cansancio. Él asintió, moviéndose hacia ella con pasos lentos, casi flotantes. No es ruido, es una voz. No habla con palabras, pero siento que me llama. Dice, ven. Ya es hora. Elena cerró la caja con fuerza, como si el sonido pudiera despertar algo más. Desde donde viene, del sótano, susurró él. ¿Qué sótano? Elena frunció el ceño. No hay sótano en esta casa. Si lo hay, insistió Mateo. Detrás del armario del comedor. Lo vi antes, cuando buscabas las sábanas. Hay una puerta pequeña, y un candado roto. Elena no recordaba haber visto nada. Pero al levantarse, con la lámpara en mano, caminó hacia el comedor. Empujó el viejo armario de roble, que chirrió contra el suelo. Y allí, efectivamente, estaba una puerta baja, de madera oscura, con un candado oxidado colgando abierto, como si alguien lo hubiera forzado hacía mucho tiempo, o como si nunca hubiera estado cerrado del todo. No deberíamos bajar, dijo Lucía desde la puerta, abrazada a su almohada. Las cosas que están enterradas, a veces no quieren salir. Pero si nos están llamando, replicó Mateo, es porque necesitan que las escuchemos. Elena miró a sus hijos, uno temeroso, el otro decidido, y supo que ya no podía retroceder. No después de las cartas. No después de la cuna. No después de esa melodía que no tenía origen. Quédense aquí, ordenó. Solo bajaré un momento. No. Gritaron los dos al unísono. Y en sus voces no había capricho. Había urgencia. Como si supieran que si ella bajaba sola, algo podría llevársela y no devolverla. Elena suspiró. Entonces, vengan. Pero agárrense de mi mano. Y si les digo, vuelvan, vuelven. Entendido, ambos asintieron. Abrió la puerta del sótano. Un aire frío, húmedo, subió como un aliento antiguo. Bajó los escalones con cuidado, iluminando el camino con la lámpara. El sótano era más grande de lo que imaginaba: techos bajos, paredes de piedra, y estantes llenos de frascos con hierbas secas, libros encuadernados en cuero, y cajas de madera con símbolos que no reconoció. «Mira», dijo Lucía, señalando una esquina. Allí, sobre una mesa pequeña, había un espejo de mano. No estaba polvoriento. Estaba limpio.
como si alguien lo hubiera usado recientemente. Elena lo tomó. En el reflejo, vio su rostro cansado, sus ojeras, su pelo desordenado, pero detrás de ella, en el espejo, por un instante, vio a una mujer con un vestido claro de espaldas, de pie junto a Mateo. Se giró rápidamente. No había nadie. ¿Vieron eso?, preguntó, con la voz temblorosa. No, dijo Lucía. Sí, dijo Mateo al mismo tiempo. Elena dejó el espejo sobre la mesa, y al hacerlo, notó que debajo había un dibujo grabado en la madera, un árbol con raíces que se convertían en manos. Es el roble del patio, susurró Lucía. El que está junto al pozo seco. En ese momento, un ruido seco vino desde arriba. Como si algo hubiera caído en la cocina. ¿Alguien está en la casa?, exclamó Lucía, agarrando el brazo de su madre. No, dijo Mateo, con una calma inquietante. No es alguien. Es él. Papá. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Elena, con el corazón en la garganta. Porque siempre decía que si algo malo pasaba, volvería a cuidarnos desde aquí. Elena sintió las lágrimas quemarle los ojos. No quería creerlo. Pero tampoco podía negar que, desde que llegaron, algo los había estado guiando, protegiendo, esperando. Vamos a subir, dijo, tomando la lámpara. Pero al girarse, la luz parpadeó. Y en la penumbra que siguió, una figura apareció al pie de las escaleras. Alta. Delgada. Con la postura que ella conocía tan bien. Carlos. Gritó, sin pensar. La figura no respondió. Solo levantó una mano, señalando algo en la pared del sótano. Elena avanzó, con los gemelos pegados a sus piernas. Iluminó la pared. Había marcas, como si alguien hubiera raspado la piedra. Y entre las grietas, letras apenas visibles, el secreto no está debajo, está dentro. ¿Dentro de qué?, preguntó Lucía, temblando. Elena no respondió. Miró a Mateo, que ya no la miraba a ella, sino al suelo, a sus propios pies, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Dentro de nosotros, dijo él, al fin. Por eso nos trajo aquí. De pronto, la lámpara se apagó. El sótano se sumió en la oscuridad absoluta. Mamá. Gritó Lucía. Tranquila. Respondió Elena, tratando de mantener la voz firme. Solo se fue la luz. Vamos a subir. Pero cuando dieron un paso, algo suave rozó el tobillo de Elena. Algo que no era una rata. Ni una raíz. Era una cinta. La misma cinta azul de la cuna. Y estaba mojada. Como si alguien la hubiera sacado de un pozo. Al salir del sótano, jadeando, con los gemelos aferrados a ella, Elena corrió a la cocina. Encendió todas las velas que encontró. La casa entera parecía contener la respiración. No vamos a dormir más aquí abajo, dijo, llevándolos arriba. Dormiremos juntos. En mi cuarto. Pero al pasar frente al espejo del pasillo, vio algo que la paralizó. En el reflejo, Lucía y Mateo estaban detrás de ella, pero entre ellos, una tercera figura. Alta. Familiar. Con una sonrisa triste. Se giró. No había nadie. Mamá, preguntó Lucía. ¿Qué ves? Nada, mintió. Solo cansancio. Esa noche, mientras los gemelos dormían en su cama, Elena se quedó despierta, mirando al techo. Y entonces, en medio del silencio, escuchó lo que ya no podía ignorar, una canción de cuna. La misma que su marido le cantaba cuando no podía dormir. Venía del jardín. Se levantó, se asomó a la ventana. Bajo el roble, una figura femenina mecía una cuna invisible, cantando suavemente. Y junto a ella, de pie, con las manos en los bolsillos, estaba Carlos. Elena no gritó. No corrió. Solo apoyó la frente en el cristal frío y susurró, ¿por qué ahora? Porque nos trajiste aquí. La figura de Carlos alzó la mirada. Y aunque estaba demasiado lejos para distinguir sus rasgos, Elena supo que sonreía. Y entonces, como si el viento llevara su respuesta, oyó en su mente,
claro como el agua del río, bajó las escaleras en silencio, envuelta en su chal, y abrió la puerta principal. El rocío brillaba sobre la hierba, y el roble del patio se alzaba como un guardián silencioso. No había rastro de la figura. Solo la cuna, invisible, y la canción, desvanecida. Pero el pozo seco seguía allí. Oscuro. Invitante. Y la cinta azul, que ahora yacía sobre la mesa de la cocina, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. ¿Vas a ir?, preguntó una voz a sus espaldas. Elena se giró. Era Mateo, ya vestido, con los ojos más oscuros que de costumbre. ¿A dónde? A ver a la señora Rosa, dijo él. Porque tú también la oíste anoche, ¿verdad? Oír que, cuando la figura cantaba, también decía su nombre. Rosa. Elena sintió un escalofrío. No lo había notado, pero ahora, al recordar, si entre las notas de la canción, había una palabra susurrada, repetida como una oración. Rosa. Rosa, ¿cómo sabes eso?, preguntó, arrodillándose frente a él. Porque no era solo una voz, respondió Mateo, bajando la mirada. Era una despedida. Y una advertencia. Esa mañana, después de un desayuno callado, Elena decidió caminar al pueblo cercano. Sabía que Rosa vivía en la última casa del camino de tierra, junto al molino abandonado. La habían mencionado en la ciudad cuando preguntó por el rancho, es la única que recuerda, le dijeron. Pero no le gusta hablar. Los gemelos insistieron en acompañarla. Si hay respuestas, las queremos oír con nuestros propios oídos, dijo Lucía, con esa mezcla de terquedad y valentía que tanto le recordaba a su padre. El camino era angosto, bordeado de flores silvestres y pinos altos que susurraban con el viento. A lo lejos, las campanas de la iglesia parroquial repicaban con lentitud, como si el tiempo mismo se hubiera cansado. Cuando llegaron a la casa de Rosa, todo parecía detenido. El jardín estaba impecable, las macetas ordenadas, la puerta de madera pulida. Pero las cortinas estaban cerradas. Quizás no está, dijo Lucía. Está, murmuró Mateo. Nos está viendo. Y como si lo hubiera oído, la puerta se abrió lentamente. Rosa era una mujer menuda, con el cabello blanco recogido en un moño apretado y los ojos como brasas bajo ceniza. Llevaba un delantal bordado y olía a canela y romero. No pensaba que vinieran tan pronto, dijo, sin sorpresa. Pero sabía que lo harían. ¿Por qué?, preguntó Elena, con la voz tensa. Porque el rancho no los deja ir. Y tampoco a mí. Los hizo pasar. La casa estaba llena de fotos antiguas, relojes de pared que marcaban horas distintas, y un olor a cera de abeja y tierra seca. Se sentaron en la sala, donde el sol entraba en franjas doradas por las persianas. Su esposo, comenzó Rosa, mirando a Elena con una tristeza que parecía venir de muy lejos. Carlos nunca quiso que ustedes fueran allí. ¿Por qué no?, preguntó Elena, con las manos crispadas sobre las rodillas. Rosa suspiró, se levantó y fue hasta un arcón bajo la ventana. Lo abrió y sacó una fotografía en blanco y negro. Porque lo que está enterrado allí no es un secreto, es una promesa incumplida. Mostró la foto. En ella, un hombre joven, el padre de Carlos, sostenía a un niño pequeño junto al pozo del roble. Detrás de ellos, Rosa, mucho más joven, con el cabello negro y los ojos llenos de miedo. Yo era la hermana menor de su madre, dijo Rosa, con la voz quebrada. Ana. Mi hermana Ana no murió al dar a luz. Fue obligada a desaparecer. Porque descubrió algo, algo que ponía en peligro a todo el pueblo. ¿Qué descubrió?, preguntó Lucía, inclinándose hacia adelante. Que el pozo no era solo un pozo, respondió Rosa. Que debajo de él había una cámara. No para esconder riquezas, sino para proteger a los perseguidos. Durante la dictadura, muchos vinieron aquí. Y mi hermano, el padre de Carlos, los ayudaba. Pero alguien los traicionó. Elena sintió el aire faltarle. Y Ana, huyó con su esposo y el bebé. Pero fueron alcanzados. Lograron salvar a Carlos, entregándolo a un tío lejano. Pero Ana. Ana regresó. En secreto. Para esconder pruebas. Cartas.
nombres. Todo lo que necesitaba para que, algún día, se hiciera justicia. ¿Y por qué no volvió nunca?, preguntó Elena, con lágrimas en los ojos. Rosa bajó la mirada. Porque no pudo. La atraparon. La enterraron, no en el cementerio, sino en el lugar donde más amaba, bajo el roble, junto al pozo. Con sus manos atadas a la tierra, para que nunca pudiera irse. El silencio que siguió fue tan denso que se podía tocar. Pero, si está enterrada allí, dijo Mateo, con voz temblorosa, ¿por qué no descansa? Rosa lo miró fijamente, como si lo reconociera por primera vez. Porque su espíritu no puede irse hasta que alguien recupere lo que escondió. Hasta que alguien diga su nombre en voz alta, y exija la verdad. ¿Y Carlos lo sabía?, preguntó Elena. Lo supo al final, susurró Rosa. Volvió al rancho antes de morir. Estuvo aquí solo una noche. Al día siguiente, me dijo, si algo me pasa, que mi familia venga. Ellos podrán hacer lo que yo no tuve valor para terminar. Elena se levantó, temblando. Por eso nos dejó el rancho, no fue por nostalgia, sino por necesidad, sí, dijo Rosa. Porque solo un hijo de su sangre, miró a los gemelos, y una mujer que lo amó de verdad, pueden abrir lo que está sellado. ¿Y cómo?, preguntó Lucía, con los ojos brillantes. Con la llave que él les dejó, respondió Rosa. La que llevan colgada desde que nacieron. Los gemelos se miraron. Ambos llevaban un pequeño colgante de plata con forma de hoja, regalo de su padre el día de su bautizo. Pero, son iguales, dijo Mateo. Juntos forman una llave, dijo Rosa. Porque la verdad no se descubre sola. Se descubre en familia. Elena sintió que el mundo giraba. Todo tenía sentido. Las voces. El celeiro. El sótano. La cinta húmeda. No era magia. Era memoria. Era justicia esperando ser nombrada. Gracias, dijo, con la voz llena de emoción. Gracias por decírnoslo. Rosa sintió, pero antes de que salieran, la detuvo por el brazo. Tenga cuidado, dijo, mirando al horizonte. Hay quienes aún no quieren que esa verdad salga a la luz. Y aunque ya no empuñan fusiles, saben cómo hacer callar a los vivos. Elena apretó la mano de sus hijos y asintió. Esta vez, no callaré. Y mientras regresaban al rancho, con el viento en la cara y el sol en la espalda, supo que ya no era solo una viuda buscando refugio. Era la guardiana de una promesa. Mamá, dijo Lucía, tirando suavemente de su manga. ¿Crees que papá sabía que su mamá estaba enterrada aquí? Elena no respondió de inmediato. Miró a Mateo, que caminaba en silencio, con los colgantes en las manos, frotándolos como si pudieran hablarle. Creo que lo sospechaba, dijo al fin. Pero tal vez no tuvo el valor de confirmarlo. O tal vez, lo confirmó, y por eso volvió. Por eso murió como murió. ¿Cómo murió, mamá?, preguntó Mateo, sin mirarla. Elena se detuvo. Había evitado esa pregunta desde el principio. Pero ahora, bajo la sombra del rancho que guardaba tantos secretos, supo que ya no podía mentir. No fue un accidente, susurró. Lo encontraron en su oficina, con unos papeles en las manos. Documentos antiguos. Nombres tachados. Y una nota, la verdad no se entierra dos veces. La policía dijo que fue un infarto. Pero yo vi sus ojos. Estaban abiertos. Y no tenían miedo. Tenían propósito. Lucía se llevó una mano a la boca. Lo mataron, no con un arma, dijo Elena. Con el silencio. Con los años. Con la culpa de no haber terminado lo que su madre empezó. Mateo alzó la vista, y sus ojos, oscuros como la tierra bajo el roble, parecían ver más allá del presente. Él quería que fuéramos nosotras quienes lo termináramos. Entraron a la casa. Todo estaba como lo habían dejado, pero algo había cambiado. El aire era más denso. Más expectante. Como si la casa misma contuviera el aliento, esperando. Esa noche, después de una cena en silencio,
Elena sacó los dos colgantes. Los colocó sobre la mesa de madera del comedor, bajo la luz temblorosa de una vela. Eran idénticos hojas de roble en plata, con una pequeña hendidura en el tallo. ¿Cómo se supone que forman una llave?, preguntó Lucía. Mateo no dijo nada. Solo tomó uno y lo acercó al otro, girándolo lentamente. De pronto, un chasquido suave. Las hojas encajaron, y en el centro, entre ellas, apareció una pequeña llave estilizada, con una punta que parecía hecha para abrir algo muy antiguo. No es una llave de metal, dijo Mateo. Es una llave de memoria. En ese momento, un viento fuerte sacudió las ventanas. La vela se apagó. Pero antes de que la oscuridad los envolviera por completo, Elena vio algo que la dejó sin aliento. En la pared, proyectada por la última llama, apareció una sombra, la silueta de una mujer, de espaldas, caminando hacia el roble. «Ahí está», exclamó Lucía, señalando. «No es una sombra», dijo Mateo. «Es una invitación». Sin pensarlo, los tres salieron al jardín. La luna llena iluminaba el campo con una claridad casi sobrenatural. El roble se alzaba como un altar. Y al pie del tronco, la tierra estaba removida. Fresca. Como si alguien, o algo, hubiera estado cavando. ¿Quién hizo eso?, susurró Lucía, aferrándose a su madre. Nadie, dijo Elena. La tierra se abrió sola. Se arrodilló. Con las manos temblorosas, apartó las hojas secas. Allí, justo donde el suelo parecía más blando, había una losa de piedra pequeña, cubierta de musgo. La limpió con la manga. Grabado en ella, apenas visible, había un nombre Ana y debajo, una fecha. La misma en que, según los registros oficiales, había muerto al dar a luz. No murió entonces, dijo Elena, con la voz quebrada. Murió después. Y la enterraron aquí, en secreto. ¿Por qué aquí?, preguntó Lucía. Porque este era su lugar, respondió Mateo. El único donde se sentía libre. Elena tomó la llave formada por los colgantes y la apoyó sobre la losa. No pasó nada. Pero entonces, cerró los ojos y susurró, Ana, te llamamos por tu nombre. No estás olvidada. Tu hijo, nuestros hijos, quieren saber la verdad. Un silencio profundo. Luego, un crujido bajo la tierra. Como si algo se deslizara. Mamá. Gritó Lucía, señalando. La losa se había movido ligeramente, revelando una abertura estrecha, apenas lo suficiente para que una mano entrara. No, dijo Elena, retrocediendo instintivamente. Sí, dijo Mateo, con una calma que la estremeció. Es lo que quería. Que lo hiciéramos juntos. Tomó la mano de su hermana y la de su madre. Y con ellas entrelazadas, Elena metió la mano en la abertura. Sus dedos tocaron algo frío. Metálico. Lo sacó. Era una caja pequeña, de hierro forjado, con las mismas hojas de roble grabadas en la tapa. La abrió con cuidado. Dentro no había oro. No había armas. Había un diario encuadernado en tela, una medalla con una inscripción en latín, y una carta escrita con la misma letra que las del celeiro. Pero lo que la hizo temblar fue el sobre al fondo. Llevaba su nombre. Para Elena, si algún día entiendes por qué te traje aquí. Las lágrimas cayeron antes de que pudiera abrirlo. Lo hizo con manos torpes, leyendo las primeras líneas, si lees esto, es porque ya no soy un cobarde. Porque al fin confié en ti, y en ellos. Ana no murió por accidente. Murió porque se negó a callar. Y yo, no pude salvarla. Pero tú sí puedes honrarla. Bajo el pozo seco, hay una entrada. Allí está todo lo que necesitas para que su nombre vuelva a la luz. No para venganza. Para justicia. Con amor, Carlos. Elena se desmoronó de rodillas, abrazando la carta como si fuera su marido en persona. Lo sabía, sollozó. Sabía que me dejaría una guía. Pero no es solo para ti, dijo Mateo, señalando el diario. Es para todos los que fueron silenciados. En ese momento,
una brisa cálida rodeó el roble. Las hojas susurraron, no con miedo, sino con alivio. Y por primera vez desde que llegaron, Elena no sintió que el rancho fuera una tumba. Era un templo. Un lugar donde los muertos no pedían venganza, sino memoria. Vamos a entrar al pozo, dijo, levantándose, con los ojos secos pero el alma en llamas. Esta noche. ¿Estás segura?, preguntó Lucía, con la voz temblorosa. Nunca he estado tan segura de nada en mi vida, respondió Elena. Porque ya no estoy sola. Ustedes están conmigo. Y ellos, también. Miró al cielo. Las estrellas parecían más brillantes. Como si el universo entero estuviera vigilando. Y mientras caminaban hacia el pozo seco, con la caja bajo el brazo y los colgantes, ¿y si no hay entrada?, preguntó Lucía con un hilo de voz, deteniéndose a unos metros. Ay, dijo Mateo, sin dudar. Lo sentí antes. Está ahí, como una respiración bajo la tierra. Elena se acercó al borde. El pozo no era profundo, apenas 2 metros de piedra seca y raíces retorcidas asomando por las grietas. Pero en el fondo, entre las piedras sueltas, había algo distinto, una losa más oscura, casi negra, con una hendidura en forma de roble. Es la misma forma que los colgantes, dijo Elena, arrodillándose. Sacó la llave que habían formado con los 2 colgantes y la presionó contra la hendidura. Encajó a la perfección. Un chasquido metálico resonó en el silencio, seguido de un crujido sordo, como si la tierra misma se abriera. Se movió. Exclamó Lucía, asomándose. La losa descendió lentamente, revelando una escalera de piedra que se perdía en la oscuridad. No vamos a bajar todos, dijo Elena, con voz firme. Yo iré primero. No. Protestó Mateo. Si bajamos separados, no funcionará. Ana lo dijo, en mi sueño. Solo juntos pueden ver lo que está oculto. Elena los miró. En los ojos de su hijo no había miedo. Había certeza. Como si una parte de él ya hubiera estado allí, mucho antes de nacer. Está bien, susurró. Pero no suelten mis manos. Por nada. Bajaron uno tras otro, con la linterna temblando en la mano de Elena. Los escalones eran estrechos, resbaladizos por la humedad. El aire se volvió más frío, más denso, cargado con el olor a tierra mojada y algo antiguo, algo que había estado esperando. Al final, una cámara pequeña, iluminada apenas por la tenue luz que se colaba desde arriba. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, nombres, fechas. Y en el centro, sobre una repisa de piedra, yacía una caja de madera más grande que la del roble. ¿La abrimos?, preguntó Lucía, con los ojos brillantes. Elena asintió. Al levantar la tapa, un aroma dulce y melancólico emergió, lavanda y papel envejecido. Dentro, había cartas atadas con cintas de colores, fotografías, un reloj de bolsillo detenido a las 317, y un sobre más grande, sellado con cera roja. Pero lo que los dejó sin aliento fue lo que yacía al fondo. Un diario. No el de Carlos. Este era más antiguo. La tapa de cuero estaba desgastada, pero en el lomo, en letras doradas apenas visibles, se leía, Ana 1974. Es su diario, susurró Elena, con la voz quebrada. Lo abrió con manos reverentes. Las primeras páginas eran de una joven apasionada, llena de sueños. Hoy planté el roble. Lo llamaré, la esperanza. Porque aunque todo arda, las raíces sobreviven. Pero conforme avanzaba, el tono cambiaba. Vinieron esta noche. Hombres sin rostro. Se llevaron a Juan. Dijeron que era un traidor. Pero yo sé la verdad. Él solo dio pan a los que huían. Elena ojeaba más rápido, con el pulso acelerado. Hasta que llegó a una entrada fechada el 12 de octubre de 1976, escondí todo bajo el pozo. Si me atrapan, que sea mi hijo quien lo encuentre. Que sepa que no fue cobardía. Fue amor. Amor. Por los que no tenían voz. Por los que fueron borrados. Si lees esto, hijo mío, no odies. Recuerda. Y nombra a los que no tienen nombre.
Mamá. Gritó Lucía de pronto, sosteniendo una foto que había caído del diario. En ella, Ana, joven y hermosa, sostenía a un bebé en brazos. Detrás de ella, un hombre alto, el padre de Carlos, sonreía con los ojos llenos de esperanza. Pero lo que heló la sangre de Elena fue la mujer que aparecía al fondo, parcialmente fuera del encuadre, con una mano sobre el hombro de Ana. Era Rosa. Joven. Pero con la misma mirada de advertencia que tenía hoy. ¿Por qué está ella ahí?, preguntó Lucía. Porque siempre supo, dijo Mateo, señalando otra foto. Mira. En esa imagen, Ana escribía en una mesa, rodeada de papeles. Y en la esquina, apenas visible, una figura femenina observaba desde la ventana. La misma figura que Elena había visto en el espejo. No es un fantasma, dijo Mateo, con los ojos húmedos. Es una guardiana. En ese momento, Elena vio algo que antes le había pasado desapercibido. Entre las cartas, había una dirigida a la mujer que amará a mi hijo. Con manos temblorosas, la abrió. Si estás leyendo esto, es porque Carlos te eligió. No por belleza, ni por suerte, sino porque vio en ti el mismo fuego que en mí. No tengas miedo de lo que encontrarás. No es un legado de dolor. Es una semilla. Plántala. Y deja que crezca. Las lágrimas cayeron sobre el papel, manchando la tinta, como si el llanto de Elena fuera la lluvia que ese jardín de memoria había esperado durante décadas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucía, abrazándose a sí misma. Elena miró a sus hijos, luego al diario, luego al pozo que los había llevado allí. Lo que Ana quería, dijo, con una calma que nacía del alma. Nombrarlos a todos. Sacó del fondo de la caja un listado enrollado, atado con una cinta negra. Lo desplegó. Cientos de nombres. Hombres, mujeres, niños. Fechas. Lugares. Desapariciones que nunca fueron registradas. Esto, es un monumento, susurró. De pronto, un ruido arriba. Como si alguien caminara alrededor del pozo. Alguien está afuera. Dijo Lucía, asustada. No, dijo Mateo, con los ojos cerrados. Es ella. Está contenta. Elena apagó la linterna. En la oscuridad, una luz tenue comenzó a brillar desde las paredes. No era fuego. Era bioluminiscencia. Musgo antiguo, reaccionando al aire, al movimiento, o al amor. Y en medio de esa luz suave, Elena supo que no estaban solos. Estaban rodeados de quienes habían esperado, en silencio, durante 40 años. Vamos a subir, dijo, tomando el diario y la lista. Y mañana, empezaremos a escribir sus nombres en la corteza del roble. Uno por uno. ¿Y si alguien lo ve?, preguntó Lucía. Que lo vean, respondió Elena. Porque ya no es un secreto. Es historia. Al salir del pozo, el viento los recibió como una caricia. La luna brillaba más fuerte. Y en la distancia, desde la casa de Rosa, una vela se encendió en la ventana. Como señal. Como promesa. Elena abrazó a sus hijos, con el diario contra su pecho, y miró al roble. Esta noche no solo encontramos el pasado, dijo. Le dimos un futuro. Y mientras regresaban a la casa, con los pies cubiertos de tierra sagrada y los corazones llenos de nombres olvidados, supieron que ya no eran solo una viuda y sus gemelos. Eran los portavoces de los silenciados. Los gemelos despertaron con el primer canto del gallo, uno real, que apareció de la nada en el corral, como si también supiera que algo había cambiado. ¿Ya decidiste qué hacer?, preguntó Mateo, acercándose sin hacer ruido, con los ojos aún hinchados de sueño, pero alertas. Elena alzó la vista. Sus propios ojos estaban enrojecidos, pero su mirada era firme. Sí. Vamos a ir al archivo municipal. Hoy mismo. Y si no nos dejan ver los registros, dijo Lucía, apareciendo en la puerta con una manta sobre los hombros. Rosa dijo que hay gente que no quiere que esto salga a la luz. Entonces no pediremos permiso, respondió Elena, cerrando el diario con suavidad. Solo mostraremos la verdad.
Y la verdad, no necesita permiso. Desayunaron en silencio, pero no era el silencio del miedo. Era el silencio de la preparación. Como si estuvieran armando una armadura invisible hecha de nombres, de fechas, de memorias rescatadas. Antes de salir, Elena tomó el listado de desaparecidos y lo dobló con cuidado, guardándolo en el bolsillo interior de su chaqueta, junto al corazón. Luego, sacó una fotografía del diario Ana, joven, con el roble recién plantado tras ella. La miró un largo rato. No voy a fallarte, susurró. El viaje al pueblo fue tenso. Cada poste de luz, cada curva del camino, parecía observarlos. Pero esta vez, Elena no miraba atrás. Miraba al frente. Al archivo, a la plaza, a la iglesia donde Ana había sido bautizada, y donde, según el diario, se escondían copias de registros que nadie había querido destruir. Al llegar, el pueblo estaba más concurrido de lo habitual. Campesinos, comerciantes, niños corriendo, pero entre ellos, rostros que se volvían demasiado rápido al verlos pasar. Elena lo notó. Y los gemelos también. Alguien nos está mirando, dijo Lucía, aferrándose a su mano. Que miren, respondió Elena. Que vean que no tenemos miedo. El archivo municipal era un edificio bajo, de ladrillo rojo, con ventanas pequeñas y una puerta verde desgastada. Al entrar, el aire olía a papel viejo, humedad y miedo guardado. Una mujer mayor, de gafas gruesas y pelo recogido en un moño severo, los miró por encima de sus lentes. ¿En qué les puedo ayudar? Buscamos registros del año 1976, dijo Elena, con voz clara. Especialmente sobre nacimientos, defunciones y desapariciones. La mujer frunció el ceño. Esos son archivos cerrados. Necesita autorización del juzgado. ¿Y si tengo documentos que contradicen los registros oficiales? Preguntó Elena, sacando una copia de la carta de Ana. También los ignora. La mujer palideció. Miró la carta, luego a Elena, luego a los gemelos. Y en sus ojos, algo se quebró. Espere aquí, dijo, levantándose con rapidez. Desapareció tras una puerta al fondo. Minutos después, un hombre mayor salió. Alto, con el cabello blanco y un traje oscuro. Tenía el rostro marcado por el tiempo, y por la culpa. ¿Usted es la viuda de Carlos?, preguntó, con voz grave. Elena asintió. Sí. Y vine a terminar lo que él no pudo. El hombre suspiró, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Me llamo Emilio. Fui alcalde en los años 70. Y también, fui quien firmó los falsos certificados de defunción. El aire se volvió denso. Los gemelos se acercaron a su madre. ¿Por qué?, preguntó Elena, con la voz temblorosa de rabia contenida. Porque me dijeron que si no lo hacía, matarían a mi familia, respondió Emilio, bajando la mirada. Pero siempre guardé copias. En la biblioteca parroquial. Detrás del altar. Sabía que algún día, alguien vendría a buscarlas. ¿Por qué no las entregó antes?, exigió Lucía, con una valentía que sorprendió hasta a su madre. Porque no era el momento, dijo Emilio, mirando a Mateo. Hasta que vi sus ojos. Son los mismos que los de su abuelo. El que nos dio pan cuando no teníamos nada. Se hizo un silencio largo, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Venga conmigo, dijo Emilio al fin. Los condujo a la iglesia, un edificio pequeño pero sólido, con vitrales que teñían el suelo de colores sagrados. Detrás del altar mayor, movió una losa suelta. Allí, en una cavidad, yacía una caja de metal oxidado. La abrió. Dentro, decenas de documentos. Certificados falsos, y debajo, los verdaderos. Esto es todo, dijo. Los nombres, las fechas reales, los testimonios. Incluso fotos de los que fueron llevados. Elena tomó uno al azar. Era un niño de 5 años. Desaparecido el 3 de mayo de 1977. Oficialmente, muerto por fiebre. En realidad, visto por última vez en un camión militar. ¿Por qué ahora?, preguntó Elena, con lágrimas en los ojos. Porque ya no tengo miedo,
dijo Emilio. Y porque su marido fue el último que vino a verme. Me dijo, cuando mi familia llegue al rancho, sabrá que es hora. Elena cerró los ojos. Carlos lo había planeado todo. Incluso su muerte. Gracias, susurró. No me agradezca a mí, dijo Emilio. Agradezca a quienes no se rindieron. A Ana. A su esposo. A todos los que guardaron la verdad en sus corazones, aunque el mundo les dijera que olvidaran. Al salir de la iglesia, el sol brillaba con una intensidad casi sobrenatural. Los gemelos caminaban en silencio, pero sus manos estaban entrelazadas. No por miedo. Por conexión. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Mateo. Publicamos todo, dijo Elena. En el periódico. En la radio. En cada pared de este pueblo. Porque estos nombres no son fantasmas. Son personas. Y merecen ser recordadas. Pero antes de llegar al coche, una sombra se acercó. Rosa. Ya lo saben, ¿verdad?, dijo, sin preámbulos. Sí, respondió Elena. Y no vamos a callar. Rosa asintió. Luego, con voz baja, añadió, cuidado con el notario. Él fue quien redactó los falsos testamentos. Y aún tiene poder. Elena apretó la caja contra su pecho. Que venga, dijo. Esta vez, no estamos solos. Y mientras regresaban al rancho, con los documentos del pasado a salvo en sus manos, supieron que la batalla no había terminado. Pero por primera vez, no luchaban en la oscuridad. Llevaban la luz de Ana, y la semilla de Carlos. Mamá, susurró Lucía, señalando la mesa del comedor. Las cartas que habían dejado esparcidas estaban ordenadas. Demasiado ordenadas. Y el diario de Ana, ya no estaba donde lo habían dejado. ¿Quién entró aquí?, preguntó Mateo, con la voz tensa. Elena recorrió la casa con rapidez, el corazón latiéndole en la garganta. Nada parecía forzado. Nada roto. Pero el aire olía distinto. A cuero viejo, y a colonia barata. No fue un ladrón, dijo. Fue alguien que sabía qué buscar. En ese momento, un ruido seco vino del fondo del jardín. Como si una rama se hubiera quebrado bajo un paso apresurado. ¿Alguien está ahí?, exclamó Lucía. Elena corrió a la ventana. Entre los árboles, al borde del campo, una figura oscura se alejaba a toda prisa, con algo bajo el brazo. ¿El diario?, gritó Mateo. ¿Se llevó el diario? Sin pensarlo, Elena salió corriendo tras la figura, pero al llegar al límite del terreno, ya no había nadie. Solo el viento, moviendo las hojas del roble con una tristeza antigua. ¿Quién haría esto?, preguntó Lucía, jadeando a su lado. El notario, dijo una voz a sus espaldas. Se giraron. Rosa estaba allí, con una lámpara en la mano y el rostro pálido. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Elena. Porque ayer visitó mi casa, respondió Rosa. Me preguntó si ustedes habían encontrado algo en el rancho. Le dije que no. Pero vi en sus ojos que ya lo sabía. Y que no iba a permitir que lo hicieran público. Elena apretó los puños. Se llevó el diario, pero no el listado. Ni las cartas. Solo lo que podía probar quién era Ana, y quién fue su hijo. No importa, dijo Mateo, con una calma que heló el aire. Porque el diario no está solo en el papel. Está en mí. Todos lo miraron. ¿Qué quieres decir?, preguntó Elena. Desde que llegamos, he soñado con ella, dijo, mirando al roble. No es solo mi abuela. Es como si su memoria estuviera guardada en mi sangre. Y aunque quemen cada página, yo recuerdo. En ese instante, una brisa cálida rodeó el jardín. Las hojas del roble susurraron, y por un momento, la sombra de una mujer se dibujó en el tronco, con una mano extendida hacia Mateo. No la vemos, dijo Lucía, con los ojos húmedos. Pero tú sí. Sí, susurró él. Y me está diciendo, no necesitas el diario. Ya lo sabes.
Elena lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo el miedo se transformaba en determinación. Entonces reconstruiremos todo, dijo. Palabra por palabra. Nombre por nombre. Pero esa noche, mientras intentaban ordenar los fragmentos que quedaban, un vehículo se detuvo frente a la entrada. Faros intensos iluminaron la ventana. Un hombre bajó. Alto, traje oscuro, maletín en mano. Es él, dijo Rosa, que había decidido quedarse. El notario. ¿Qué hace aquí?, preguntó Lucía, escondiéndose tras su madre. Viene a intimidarnos, dijo Elena. Pero ya no somos las mismas personas que llegaron hace una semana. Salió al porche. El notario se detuvo a unos metros, con una sonrisa fría. Señora, dijo, con voz suntuosa. He oído que ha estado removiendo asuntos viejos. Asuntos que es mejor dejar descansar. No descansan, respondió Elena. Solo han sido enterrados sin permiso. Ese diario que encontró, continuó él, ignorando su respuesta. Es propiedad de la familia. Y como representante legal del último testamento de su esposo, debo asegurarme de que no se use para difamar a personas respetables. Personas respetables que borraron a cientos de inocentes, replicó Elena, sin bajar la voz. Entonces, no quiero nada que tenga que ver con esa respetabilidad. El notario dio un paso adelante. Le aconsejo que entregue los documentos que tiene. Y que abandone el rancho. Por su bien, y el de sus hijos. En ese momento, Mateo salió detrás de su madre. ¿Por qué teme tanto a una mujer muerta?, preguntó, con los ojos fijos en él. El notario palideció. No sé de qué hablas, niño. Si lo sabe, dijo Mateo. Porque usted fue quien falsificó el acta de defunción de mi abuela. Y quien redactó el documento que decía que el rancho debía ser vendido, aunque papá nunca lo firmó. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Cómo sabes eso?, susurró el notario. Porque ella me lo mostró, dijo Mateo. En mis sueños. Y también me mostró su rostro, la noche en que mi abuelo desapareció. El notario retrocedió un paso. En sus ojos, por primera vez, no había arrogancia. Había pánico. Eso, no es posible. Lo es, intervino Rosa, apareciendo en el umbral con una vela encendida. Porque la verdad siempre encuentra su camino. Incluso si tarda 40 años. El notario miró a su alrededor, como si temiera que las sombras lo juzgaran. Luego, sin decir una palabra más, volvió a su coche y arrancó a toda prisa. Pero antes de que desapareciera en la curva del camino, Elena gritó, no se vaya pensando que esto terminó. Voy a publicar cada nombre. Y su nombre irá al final, como cómplice. El coche no se detuvo. Dentro de la casa, los gemelos temblaban, pero no de miedo. De emoción. ¿Crees que volverá?, preguntó Lucía. Sí, respondió Elena. Pero la próxima vez, no vendrá solo. Vendrá con la prensa. Con los jueces. Y con toda la verdad que ya no puede esconder. Se sentaron en la cocina, bajo la luz cálida de la lámpara. Y mientras Rosa preparaba té, Mateo cerró los ojos y comenzó a recitar, palabra por palabra, lo que recordaba del diario, hoy enterré la esperanza bajo el roble. No como una tumba, sino como una semilla. Porque sé que algún día, mis nietos la regarán con su valor. Elena tomó nota. Hoja tras hoja. Palabra tras palabra. Y en cada línea, sentía como Ana volvía a vivir. No en el pasado. Y aunque el miedo nos haga temblar, no debemos confundir el temblor con la rendición, dictó Mateo, con los ojos cerrados, como si estuviera leyendo en el aire. Porque hasta las hojas tiemblan antes de caer, pero caen en el lugar que necesitan estar. Lucía, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, sostenía una vela que iluminaba las manos de su hermano. ¿Cómo lo haces?, preguntó, en voz baja. Como recuerdas todo. Mateo abrió los ojos. Había en ellos una profundidad que no correspondía a sus 8 años. No lo recuerdo. Lo siento. Es como si cada palabra estuviera grabada en mi pecho, y cada vez que hablo, la sangre la lleva a mi lengua.
Rosa, que removía el té en una taza humeante, asintió sin decir nada. Ella lo entendía. Había crecido escuchando a las ancianas del pueblo hablar de los que heredan la memoria. No como historia, sino como destino. Elena dejó la pluma por un instante. Sus manos temblaban, pero no de cansancio. De duda. ¿Y si me equivoco?, susurró. ¿Y si publico algo que no es verdad, y los expongo a ustedes, y si el notario tiene razón, y esto solo traerá más dolor? Rosa dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. El dolor ya está aquí, Elena. Lo trajeron con ustedes al cruzar la entrada. Pero no es el dolor de la mentira, es el dolor de la verdad que ha estado encerrada demasiado tiempo. Y ese dolor, sana. Pero soy su madre, insistió Elena, mirando a los gemelos con los ojos llenos de lágrimas. Mi deber es protegerlos. No arrojarlos a una batalla que ni siquiera entienden del todo. Si la entendemos, dijo Lucía, levantándose. Entendemos que si no nombramos a los que desaparecieron, es como si nunca hubieran existido. Y eso es peor que morir. Mateo se acercó a su madre y tomó sus manos. Papá no nos trajo aquí para escondernos, mamá. Nos trajo para que fuéramos sus voces. Las de él, y las de los que no tienen. Elena los miró, uno a uno. En los ojos de Lucía vio la justicia. En los de Mateo, la memoria. Y en los suyos propios, la lucha entre el miedo y el amor. Tengo miedo, confesó, con la voz quebrada. Miedo de que los lastimen. Miedo de que me arrebaten lo único que me queda de él, ustedes. No nos arrebatarán, dijo Rosa. Porque ya no están solos. Este pueblo, aunque muchos callen, muchos más esperan. Esperan una señal. Y ustedes, son esa señal. En ese momento, un ruido suave vino del exterior. No era un auto. No era el viento. Era el crujido de una rama, seguido de otro, y otro. Como si alguien caminara lentamente hacia la casa. Los cuatro se quedaron inmóviles. Otra vez, susurró Lucía, abrazándose a sí misma. No, dijo Mateo, con una extraña calma. Esta vez, es diferente. Elena se levantó y se acercó a la ventana. La luna iluminaba el jardín con una claridad plateada. Y allí, bajo el roble, no había una figura oscura, sino varias siluetas. Hombres y mujeres. Algunas ancianas, otras jóvenes. Todas mirando hacia la casa. Sin hablar. Solo esperando. ¿Quiénes son?, preguntó Elena, con el corazón en la garganta. Los que perdieron a alguien, dijo Rosa, asomándose. Los que nunca pudieron enterrar a sus muertos. Los que han guardado el silencio, porque nadie les creyó. Uno de ellos dio un paso adelante. Era un hombre mayor, con el rostro surcado por arrugas y los ojos húmedos. Señora, dijo, con voz temblorosa. Mi hermano desapareció en 1977. Solo tenía 16 años. Nunca supe qué pasó con él. Pero anoche, soñé que ustedes encontraron su nombre. Elena sintió que las rodillas le fallaban. Salió al porche, con los gemelos tras ella. ¿Cuál era su nombre?, preguntó. Julián Mendoza. Elena regresó rápidamente, tomó el listado que aún conservaba y lo hojeó con manos temblorosas. Allí estaba. Julián Mendoza. Desaparecido el 14 de junio de 1977. Visto por última vez en el camino al rancho, La Esperanza. Sí, dijo, saliendo de nuevo. Está aquí. Y dice que fue testigo de algo, algo que lo condenó. El hombre cayó de rodillas, sollozando. Gracias, gracias, repitió, como una oración. Detrás de él, otros comenzaron a susurrar nombres. Nombres de padres, hermanos, hijos. Nombres que habían estado enterrados en el silencio durante décadas. No los olvidamos, dijo Elena, con la voz fuerte, aunque las lágrimas le empaparan las mejillas. Y no los olvidaremos. Mañana mismo, llevaré esta lista al periódico. Y cada nombre será impreso.
cada historia, contada. ¿Y si el gobierno lo impide?, preguntó una mujer joven, con un niño en brazos. Entonces lo clavaremos en los árboles, dijo Lucía, con fuego en la mirada. Lo escribiremos en las piedras. Lo cantaremos en la plaza. Porque ya no somos solo nosotras. Somos todos ustedes. Mateo bajó del porche y se acercó al hombre que lloraba. Puso una mano sobre su hombro. Tu hermano, dijo que miraba las estrellas la noche que lo llevaron. Y que pensó en ti. Siempre en ti. El hombre alzó la vista, con los ojos llenos de asombro. ¿Cómo sabes eso? Porque él está aquí, dijo Mateo, señalando el roble. Y quiere que sepas que no fue en vano. En ese momento, una brisa cálida envolvió a todos. Las hojas del roble susurraron, y por un instante, la luna pareció brillar más fuerte, como si bendijera ese reencuentro entre los vivos y los que nunca se fueron del todo. Elena miró a su alrededor. Ya no eran una viuda y sus gemelos en un rancho maldito. Eran el corazón de una comunidad herida que por fin se atrevía a sanar. Haremos más que publicar los nombres, dijo, con voz clara. Construiremos un memorial. Aquí. Bajo el roble. Con cada nombre tallado en madera. Y cada año, en la fecha en que desaparecieron, encenderemos una vela. Y plantaremos flores, añadió Lucía. Flores que crezcan incluso en invierno. Rosa sonrió por primera vez en mucho tiempo. Ana lo habría querido así. Esa noche, nadie se fue. Se sentaron en el jardín, bajo las estrellas, compartiendo historias, lágrimas, y recuerdos que por fin podían salir a la luz. Y mientras Elena escuchaba, sintió como el peso de su luto se transformaba. Ya no lloraba solo por su esposo. Lloraba por todos los que nunca tuvieron quien los llorara. Y en medio de ese dolor colectivo, encontró algo que no esperaba: paz. Elena se levantó con cuidado, envuelta en su chal, y caminó hacia el pozo seco. Allí, donde todo había comenzado a revelarse, se arrodilló y tocó la tierra con la palma de la mano. Aún estaba húmeda. Viva. No puedes dormir, oyó la voz de Rosa tras ella. No es eso, respondió Elena, sin mirarla. Es que, siento que hay más. Algo que aún no hemos encontrado. Rosa se sentó a su lado, con las manos apoyadas en sus rodillas huesudas. Siempre hay más, dijo. La verdad no es una sola puerta. Es una casa entera. Y tú apenas has abierto el vestíbulo. Pero ya tenemos los nombres. Ya sabemos quiénes fueron. ¿Qué más falta? Rosa suspiró, mirando al horizonte donde el sol empezaba a dorar los campos. Ana no solo escondió pruebas, escondió esperanza. Y la esperanza no está en los documentos, Elena. Está en lo que esos documentos pueden construir. Pero para eso, necesitas a quien firmó el silencio con su sangre. ¿Te refieres al tío de Carlos?, interrumpió Rosa. El que lo crió. El único que conoce el nombre del traidor, el que entregó a los refugiados a los militares. Elena se quedó helada. Pero dijiste que murió. Eso creíamos, dijo Rosa, bajando la voz. Pero anoche, mientras ustedes estaban con la gente, recibí una carta. Deja, la hermana del tío. Vive en el norte. Y dice que su hermano no murió. Se escondió. Y que lleva décadas esperando a que alguien le pregunte la verdad. ¿Por qué ahora? Porque soñó con el roble, dijo Rosa. Igual.